Un padre escribió lo siguiente: mi hijo nació hace pocos días. Llegó a este mundo de una manera normal, pero yo tenía que viajar, tenía tantos compromisos. Mi hijo aprendió a comer cuando menos lo esperaba. Comenzó a hablar cuando yo no estaba. ¿Cómo crece de rápido? ¿Cómo pasa el tiempo? Mi hijo, a medida que crecía, me decía: papá, algún día seré como tú. ¿Cuándo regresas a casa, papá? No lo sé, pero cuando regrese jugaremos juntos, ya lo verás, le decía. Mi hijo cumplió 10 años hace pocos días y me dijo: gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar conmigo? Hoy no, hijo, tengo mucho que hacer. Está bien, papá. Otro día será. Se fue sonriendo, y en sus palabras siempre decía: papá, algún día seré como tú. Mi hijo regresó a la universidad el otro día, todo un hombre. Hijo, estoy orgulloso de ti. Siéntate, hablemos un poco. Hoy no, papá, me dijo. Tengo compromisos. Por favor, préstame el carro para visitar a algunos amigos. Ya me jubilé y mi hijo vive en otro lugar. Hoy lo llamé y le dije: hijo, quiero verte. Me respondió: me encantaría, padre, pero es que no tengo tiempo. Tú sabes, mi trabajo, los niños, pero gracias por llamar. Fue increíble oír tu voz. Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo era como yo. Ser padre es una tremenda responsabilidad, porque no solamente nuestras palabras y nuestras intenciones van a marcar la vida de nuestros hijos, sino nuestros hechos, cómo nos comportemos con ellos. Y por eso necesitamos revisar cuál es nuestra tarea. Hay un pasaje que todo padre debería recordar siempre en su vida, y es Proverbios 22:6. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Sabes? La tarea de un buen padre es ayudar a sus hijos a encontrar el camino. Alguien decía que hay 2 momentos importantes en la vida: cuando nacemos y cuando entendemos el porqué. Y por eso un buen padre es aquel que ayuda a que su hijo ande por el camino correcto. Ahora, es muy importante lo que dice Proverbios, porque dice: instruye al niño en su camino. Entonces, no solamente mi tarea es instruir, sino ayudarle a encontrar el camino de Dios para ellos. Muchos papás desean que sus hijos anden sus caminos, lo que ellos quieran, sus sueños utópicos, lo que alguna vez desearon ser. Pero los hijos no son la proyección de lo que yo quise ser y no pude ser. ¿Cuántos hijos no han estudiado carreras solo porque sus padres le dicen? Y porque era lo que su padre quería. Y ahí es donde a veces nos equivocamos, porque queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros quisimos ser o lo que queremos para ellos. Pero un buen padre consiste en ayudar a que nuestro hijo o nuestra hija descubra el camino de Dios para él o para ella. Ahora, ¿qué es un camino? Un camino es una senda por la cual andamos, y un camino tiene 2 propósitos. En primer lugar, un camino guía. No podemos llegar si no hay un camino. Si no hay camino, no podemos avanzar. Por eso es difícil andar en el desierto, porque no hay camino. Nos podemos perder y jamás salir de ese lugar. O andar en el mar. Nos perderíamos en alta mar. Por eso se necesita una brújula o una guía que nos ayude a enfocarnos y avanzar. Siempre que salimos de casa, tenemos claro a dónde vamos a ir. Alguien dijo: el que no sabe para dónde va, a cualquier bus le sirve. Tal vez es el gran problema en nuestra sociedad hoy en día, que los padres se han esforzado en que sus hijos tengan lo mejor, que tengan dinero, que tengan educación, que tengan accesorios, un buen celular, una buena tablet, un buen computador, y los hemos rodeado de cosas. Pero se nos ha olvidado que es lo más importante que podemos darle a nuestros hijos, y es un camino correcto por el cual deben andar. Por eso no dice: padres, llénalos de riqueza a sus hijos, rodéelos de bienestar económico. Dice: la tarea como padres es que ellos puedan encontrar el camino de Dios para sus vidas, porque ese camino los va a guiar. ¿De qué sirve tener riquezas si estás perdido? ¿De qué sirve tener toda la educación del mundo si no tienes claro hacia dónde ir o qué hacer con ella? Y por eso, cuando ellos tienen claro el camino, van a seguir guiados por la senda correcta. Entonces, un camino, en primer lugar, guía, pero también un camino protege. Hace un tiempo se conoció la historia trágica de una caminante que se extravió del camino y en ese extravío perdió su vida. ¿Por qué? Porque mientras estemos en el camino
Estamos protegidos. Un camino te dice a la izquierda, y cuando te dice a la izquierda no es por capricho, es porque si sigues derecho tal vez hay un abismo, y por eso advierte el peligro y te protege de ese peligro. Entonces tener un camino claro significa guía, pero también significa protección en la vida. Y si mi hijo no tiene un camino, de nada me sirve que vaya muy rápido, porque va a ser un peligro, o vaya muy cargado de cosas, porque no podrá avanzar. Y por eso cuando nuestros hijos tienen un camino, tendrán claro una ruta por el cual avanzar, pero también estarán protegidos de tantos peligros, de tantos abismos, de tantas cosas que se van a presentar en su vida. Entonces, el propósito de un camino es guiarles y protegerles. Ahora, ¿cuáles son las características del camino? En primer lugar, un camino es distinguible. ¿Qué significa eso? Que es fácilmente identificable. ¿Por qué es difícil andar en un desierto? Porque todo es igual. Porque el paisaje es el mismo. Pero cuando hay un camino, hay una senda que está marcada. Si es en el campo, estarán unas huellas por las cuales todos han pasado. Y sabemos que por ahí es la senda correcta. O si vamos en la carretera, es muy distinto el camino de lo que no es camino. Una persona que tiene el camino es porque identifica la diferencia en la senda de lo que no es senda. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si hay algo que nos ayude la palabra del Señor, es a clarificar nuestro camino. Cuando yo tengo la palabra de Dios, esa palabra de Dios ilumina el camino por el cual yo pueda avanzar. Un hijo que no tiene la palabra del Señor no sabrá distinguir el camino del abismo. Es como andar en la oscuridad. Es todo un peligro. No sé cuántos nos ha pasado en la carretera, pero nos quedamos de pronto sin luces por algún problema eléctrico en el auto. Y es la experiencia más atemorizante. Porque claro, si tú no puedes ver, no puedes avanzar. Porque no sabes cuándo te saldrás del camino. Porque no sabes qué puede haber adelante. No podemos avanzar si no vemos el camino, si no está claro delante de nuestros ojos. Y tal vez ese es el problema hoy en día. Un ejemplo, el Internet. El Internet te dice muchas cosas, tanto lo bueno como lo malo. Y cuando tú no tienes un camino, no sabrás filtrar toda la información que te llega. Y aquí es donde es importante que nuestros hijos tengan la palabra de Dios, para que puedan diferenciar lo bueno de lo malo, el bien del mal, el propósito de Dios de lo que no es el propósito de Dios. El Salmo capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice el verso 2: sino que en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Cuando enseñamos la ley del Señor a nuestros hijos, pueden decirle no al consejo de malos y saber que eso es un mal consejo. Hay muchas voces en esta vida y nuestros hijos van a estar enfrentados a muchos consejos. Pero cuando ellos tienen la palabra de Dios sembrada en sus corazones, podrán decirle no al consejo del malo. ¿Cuántas vidas no se han perdido por un mal consejo? ¿Cuántas historias no se han trucado porque no supieron decir no al consejo equivocado? La misma historia de la humanidad. ¿Por qué la humanidad se perdió? Porque un hombre y una mujer no supieron decirle no al consejo del enemigo, que destruyó el propósito perfecto que Dios tenía para ellos en el jardín del Edén. Y por eso la verdadera felicidad consiste cuando yo tengo claro el camino y puedo identificar el consejo de malo y decirle con autoridad y con seguridad no. Y para eso un padre debe preparar a su hijo, para que él tenga claro cuáles consejos, así venga es su mejor amigo. Porque siempre todos vamos a estar enfrentados a malos consejos, aún Jesús mismo. La Biblia nos dice que en la tentación Jesús tuvo que enfrentar 3 consejos del maligno. El primero: haz que esas piedras se conviertan en pan. El segundo: tírate del pináculo. El tercero: póstrate y adórame. Ahora, pero no solamente el consejo vino del maligno, también tuvo malos consejos aún de sus propios amigos. Alguna vez aún a Pedro, que era uno de sus amigos cercanos, le dice: apártate de mí, Satanás. Y era su amigo. Y era una persona cercana a Jesús. Era de sus 3 más íntimos discípulos. Pero aún a Pedro le dijo: pero eso que tú estás diciéndome no es lo que Dios quiere.
no es el propósito de Dios. Tú estás pensando en lo equivocado, estás pensando en el camino del hombre, no estás pensando en los propósitos de Dios. Y por eso no recibo tus palabras y no recibo tu consejo. Y aquí es lo importante que necesitamos como padres, ayudar a nuestros hijos conozcan la palabra, porque es la palabra que les ayuda a clarificar el camino e identificar lo que es de Dios de lo que no es de Dios, lo que les ayuda de lo que los destruye. Así que el camino debe ser distinguible, debe ser claro ante sus ojos, y cuando está claro tú puedes andar con seguridad y tú puedes avanzar con seguridad. Nuestros hijos avanzarán con seguridad cuando tengan el camino claro delante de ellos. Ahora, en segundo lugar, el camino debe estar limpio. No sé si nos ha pasado que a veces, aunque vemos el camino, está con derrumbes o está lleno de cosas que lo obstaculizan. Y a veces hay cosas que no nos dejan avanzar y son las cosas que nos enredan. Ahora el Salmo 119, verso 9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Para eso también es la palabra de Dios, para limpiar nuestro camino de esas cosas que nos enredan. Como dice el escritor de Hebreos, dejando atrás todo pecado que nos enreda para seguir la carrera que tenemos por delante. Entonces la palabra de Dios nos ayuda a limpiar el camino, a esas cosas que no nos dejan avanzar, que aunque sepamos que es lo correcto, pero tal vez hay cosas que están ahí deteniendo nuestro camino. Y la palabra del Señor nos ayuda a limpiar tal vez el odio, el rencor, la amargura, los conceptos equivocados de la vida, los prejuicios. El propósito de la palabra del Señor no es enredarnos, no es hacer lento nuestro camino, todo lo contrario, es que podamos avanzar de una manera más rápida, más ligera. Por eso cuando le enseñamos a nuestros hijos la palabra del Señor, ellos podrán avanzar de una manera correcta, de una manera segura. Ahora, un camino también implica exclusividad. Tú no puedes andar por dos caminos al mismo tiempo. Y por eso implican decisiones. Cuando la Biblia habla de caminos, hay un pasaje interesante que está en el libro de Isaías, capítulo 55. Dice el verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová. El verso 8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estar en el camino de Dios implica un abandono de caminos que te alejan de Él. Voy a poner un ejemplo. Me encuentro en la ciudad de Bucaramanga, y si tomo la ruta hacia el norte, puedo llegar a la costa, y si tomo la ruta hacia el sur, puedo llegar a Bogotá. Pero no puedo llegar a los dos lugares al mismo tiempo. O llego a Bogotá o llego a la costa atlántica. Así que tener un camino claro también significa tener claras mis decisiones, mi enfoque. Jesús dijo: no podéis servir a dos señores, porque o amas al uno y desprecias al otro. Y yo sé que en este mundo ofrecen muchos caminos. Y yo les he enseñado a mis hijos y aún a nuestro bebé. Tenemos claro que independientemente de la profesión que escoja, que independientemente los talentos que desarrollen, ellos no viven para el dinero, no viven para una sociedad de consumo, viven para Dios. Y son siervos de Dios, y sus vidas están para agradarles a Él. Con mi esposa todas las noches oramos por nuestro bebé para que los propósitos de Dios sean en su vida, porque ellos son siervos de Dios y deben tenerlo claro aún desde pequeños. Mi mamá me cuenta que cuando era solo un bebé, estaban viviendo una situación muy difícil. Mis papás eran pastores desde ese entonces. Sin embargo, la situación económica era muy difícil y vivían solo por la fe. Y algún día, mientras estaban predicando en alguno de los lugares que iban a hacer las reuniones, cuando llegaron a casa, encontraron la casa destruida. Un ventarrón se había llevado el techo. Todas las cosas habían quedado anegadas. Y para mi mamá eso fue muy difícil. Y entró en ella una tristeza profunda. Y pensó que ese no era el futuro que quería para su hijo. Como saben, todos los padres cristianos no bautizamos a nuestros hijos cuando son bebés, porque el bautismo exige una decisión, exige arrepentimiento. Y un bebé pues no tiene mucho que arrepentirse. Jesús dijo: de los tales es el reino de los cielos.
Jesús fue bautizado a los 30 años, porque son decisiones que hay que tomar. Y esas decisiones son personales, nadie las puede tomar por mí. Pero lo que sí hacemos es presentarlos, así como Jesús fue presentado. Pero mi mamá no quería eso para mí. Mi mamá dijo, yo quiero que mi hijo se dedique a otra cosa. No quiero que sufra lo que nosotros estamos sufriendo. No quiero que viva esta experiencia tan dolorosa y tan traumática. Así que pasaron los meses y mamá no quiso que fuera presentado. Lo cierto es que un día llega a mi vida, siendo un bebé, una enfermedad muy fuerte y por allá estaba lejos de hospitales, lejos de atención médica. Era el campo. Y estaban mis padres desesperados porque no sabía qué hacer. Mi mamá, en medio de su dolor y su tragedia y su impotencia, me entrega en las manos de mi tía. Ya me estaba viendo moradito y le dice, ¿sabes qué? Te lo dejo porque no quiero verlo morir. Y se fue a un lado a llorar y a reclamarle a Dios por qué le iba a quitar a su hijo. Y en ese momento de llanto ella siente que oyó la voz de Dios que le dijo, ¿de quién es ese hijo? Si tú dices que ese hijo es tuyo, yo me lo llevo. Pero recuerda, no eres tú la que decide la vida y el camino de su hijo. Yo lo he enviado para mis propósitos y para mi voluntad. En ese momento mi mamá le pidió perdón al Señor. Fue a buscar a mi papá. Le dijo, yo quiero que hagamos la ceremonia de dedicación. Mi papá estaba un poquito asombrado en ese momento. Pero le dijo, bueno, está bien. Y ahí, en medio de esa noche, me dedicaron al Señor. Y luego de esa dedicación quedé totalmente sano. Ahora, es una historia dolorosa. Sin embargo, nos recuerda que lo que determina que seamos buenos padres es que le enseñemos el camino correcto a nuestros hijos, porque eso les ayudará a avanzar y a llegar seguros al propósito de Dios para sus vidas. Cierra tus ojos. Señor, perdónanos cuántas veces hemos creído que ser buen padre es rodear a nuestros hijos de lujos, de riquezas, de comodidades. Y se nos ha olvidado que la tarea más importante como padres es que ellos puedan tener claro el camino correcto para que puedan avanzar y nunca perderse en la vida, para que puedan llegar a la meta. Señor, ayúdanos a poder enseñar el camino a nuestros hijos de una manera sabia, correcta, de la manera más asertiva. Enséñanos tu palabra, Señor. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros no solamente las palabras, sino el ejemplo. Que estemos ahí para caminar con ellos en tus propósitos y enseñarles tu camino y tu voluntad para sus vidas. Que ellos puedan entender que tú tienes un propósito para ellos y que puedan decir como tú dijiste, Señor, a los 12 años, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y yo sé, Señor, que tú tienes propósitos para la vida de nuestros hijos. Oramos, Señor, por la institución, oramos por todos los padres, Señor. Sabemos que están viviendo situaciones difíciles en este momento, donde su economía quedará lastimada. Sin embargo, Señor, qué bueno saber que tú eres el proveedor, que tú eres el sustentador, que si tú caminas con nosotros, no tendremos temor. Porque tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Y hoy nos aferramos a tu palabra, nos aferramos a tus promesas. Y hoy, Señor, estamos seguros que tú guardas cada hogar, guardas cada familia, nos bendices, nos levantas. Sigue dándole sabiduría, Señor, al rector, coordinadores, Señor, profesores. No es fácil ser profesores en medio de un contexto virtual. Sin embargo, Señor, te pedimos que tú nos ayudes y que podamos avanzar en las metas y en los propósitos que nos hemos trazado para este año. Bendícenos, Señor, con tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.